Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos los usuarios que nos ven en la región y en el mundo a través de la señal de Telesur y de nuestraamérica.tv. Les saluda Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que va todos los jueves en vivo y en simultáneo por estas dos cadenas y se repite en la señal de broadcast de Telesur todos los sábados. Bueno, ustedes fijen su horario, acá en Lima, por ejemplo, es a las 8:30 hora local. Bueno, han pasado ya, vamos cerrando el año, se cumplen 2 años de pandemia y nos preguntamos qué han hecho los diversos gobiernos de nuestra región para frenar el impacto de la pandemia, para reactivar nuestras economías. Lo que hemos visto han sido escándalos a través de los Pandora Papers, por ejemplo. Hemos visto que el umbral de la pobreza han caído millones de hermanos latinoamericanos en ella, gracias a la inacción de los diversos gobiernos en nuestra región. ¿Qué pudo haberse hecho y no se hizo durante este año? Pues vamos a conversarlo con dos especialistas. Ellos son Adrián Falco, él es coordinador de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, y también está con nosotros Jorge Coronado, él es miembro del Consejo Directivo de la TINDAD. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Gracias, Verónica, por la invitación. Bueno, para ambos, primero, en los países en esta pandemia pues han optado por dos opciones, ¿no? O captar préstamos internacionales básicamente con el FMI o hacer reformas tributarias para poder tener más ingresos y poder hacer todas estas promesas de ayuda social frente a los efectos de la pandemia. Pero finalmente, ¿por qué optaron la mayoría de países, de gobiernos? Adrián, no sé si empezamos contigo. Bueno, a ver, en el caso de Argentina, el problema de la deuda ya lo traíamos antes de la pandemia, con lo cual arrancamos la pandemia con un grave problema, pero en la mayoría de la región, todas las reformas que se hicieron o los parches que se llevaron adelante fueron básicamente, obviamente por la urgencia de contar con recursos, pero también basados en exenciones tributarias a pequeñas y medianas empresas, a grandes empresas también, y en muchos casos en aportes, en transferencia de fondos a las familias, y obviamente recursos que salen de los estados. Lamentablemente, terminan siempre pagando los mismos, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras. Las grandes empresas han aumentado muchísimo sus ganancias durante el periodo más crítico de la pandemia, el primer semestre del 2020, y lamentablemente los estados no han podido echar mano a esos recursos. Ha habido en la región algunos intentos de reformas muy tibias. El caso de Argentina con el aporte extraordinario de las grandes fortunas por única vez, ¿no? Nada de un impuesto a las grandes riquezas, sino un aporte extraordinario a las grandes fortunas, que en ese caso, en el caso de Argentina, tenía asignación específica, con lo cual era un impuesto no era recaudar por recaudar, sino que era un impuesto para cubrir determinadas cuestiones. Pero en la mayoría de la región hubo exenciones al IVA, hubo exenciones de aportes patronales, hubo exenciones a impuestos a las ganancias en casi todos los países de la región. Sí, y bueno, Jorge, tú como miembro del Consejo Directivo de la TINDAD, que además desde que inició la pandemia, pues han estado impulsando una campaña a nivel mundial para que los 1.000 millonarios paguen un impuesto adicional, digamos, ¿no? ¿Qué mejor que en este contexto de pandemia? Porque era en este contexto de crisis extrema donde los gobiernos tenían que haber presionado e impulsado esto impuesto a los millonarios. ¿Qué pasó en ese sentido? Porque ni siquiera han habido reformas leves en nuestros países. Sí, mira, quisiera aprovechar como para introducirme un poco, retomando la primera pregunta que hacías, Adrián. En la TINDAD estamos finalizando, tal como lo decías, a 2 años de la pandemia, estamos finalizando un estudio de análisis de qué hicieron los gobiernos en este periodo. En general, es obvio que todos los gobiernos tomaron medidas sanitarias, y en el marco de medidas económicas hay 2 dimensiones de lo que han hecho. Medidas
de emergencia para tratar de ayudar a las personas impactadas. No olvidemos que América Latina es la región más golpeada en términos económicos a nivel global por la pandemia. Aquí se perdieron 43 millones de empleos en América Latina y se han recuperado apenas 20. Hay 23 millones y hay más de 130 millones de personas viviendo en la pobreza. En solo este año y estos 2 años se ha incrementado la pobreza en más de 45 millones de nuevos pobres. Yo lo digo, es un tsunami social lo que ha vivido la región. Y las medidas han sido absolutamente insuficientes, ¿verdad? Medidas de apoyo, de algunos bonos, de ayuda en alimentos, muy temporales. Y por otra parte, se ha estimulado la desregulación de las condiciones laborales de los trabajadores, estimular la reducción de jornadas, de salarios, de contratos en más de la mitad de los países de la región. Para no hacerlo muy largo, por otra parte, ha habido una buena cantidad de recursos para sostener el stock empresarial. Si uno compara y mide el peso económico de las medidas de ayuda a las personas con las medidas a las empresas, encontrará un altísimo desbalance. Hay una cantidad de líneas crediticias, de exoneraciones de impuestos o de postergaciones de pago de impuestos, incluso de ayudas directas. Es decir, la bolsa de apoyo empresarial es muy alta comparada con la otra. En ese contexto y en un contexto de donde el espacio fiscal, o sea, las posibilidades de gastar son muy pequeñas porque América Latina tiene muy poco espacio fiscal, muy poca capacidad, está altamente endeudado, tiene déficits fiscales. Perú es el de los pocos donde el espacio fiscal era más amplio, pero aún así no han habido paquetes que ayuden a hablar de reactivación económica, ¿no? En ese tanto. Y principalmente, y ahora sí, en microsegundos, te respondo, aún así, una medida que hemos planteado, los impuestos a los que más han ganado, porque aquí no todo el mundo ha perdido. Así es, los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres. O sea, ha ahondado, digamos, la desigualdad. Y exactamente, y los sectores, digamos, exportadores, importadores, el sector financiero, ellos pasaron una pequeña periodo de contracción, pero llevan casi un año de recuperación importante. Bueno, hemos dicho que esas grandes fortunas, los grandes capitales paguen impuestos, gravar las grandes fortunas y lo que, como decía Adrián, al final lo que se ha logrado son acuerdos políticos muy elementales para poner medidas como en Bolivia, como en Argentina, de una sola vez que paguen un impuesto excepcional que no resuelve el problema estructural. Porque termino con esta idea. Lo central es que los grandes ricos, las grandes riquezas y los grandes patrimonios no pagan impuestos en nuestra región. Es algo que ya está totalmente comprobado. Y eso en la pandemia se ha acentuado. Ahora, en general, pues ninguno de los países, de los gobiernos de nuestra región se animó a hacer medidas en este contexto que era la posibilidad, ¿no? Por la situación. Ninguno las hizo, como tú bien acabas de graficar, Jorge. La situación ha sido terrible, se han dado las diferencias y los millones de pobres, digamos, se han multiplicado. Pero en este sentido, los gobiernos lo que aplicaron no fue ni a reformas tributarias, ni algunas otras medidas
sino a nuevamente endeudarse con el FMI. Entonces, ahí te quería preguntar, Adrián, pese a estos nuevos endeudamientos y cuáles han sido los países que mejor han negociado con el Fondo Monetario Internacional, pero además de esto, el Fondo Monetario, después de 12 o 14 años, entregó unos derechos especiales de giro a todos los países para que estos fuesen utilizados, ¿no?, para enfrentar los impactos de la pandemia. Sin embargo, casi ningún país lo hizo. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación a esto? Mirá, en primer lugar, creo que con el fondo no hay posibilidades de una buena negociación. Nunca hay posibilidades de una buena negociación para los países. Las negociaciones con el fondo se basan en ajustes estructurales del gasto. Históricamente lo han hecho así, no han cambiado ni un ápice de esa política que siempre han llevado adelante, y el caso argentino creo que es paradigmático en ese sentido. Argentina ha sido el gran laboratorio del FMI durante muchísimos años. Durante mucho tiempo el FMI ha estado ausente de nuestros debates políticos, pero lamentablemente hoy tenemos que seguir hablando del fondo y de un acuerdo del cual no conocemos nada y que seguramente, esperemos que no, va a estar ligado al ajuste del gasto, y siempre es el ajuste del gasto social. Es verdad que hay unos derechos especiales de giro que se pueden utilizar, que no son gratuitos tampoco, no es un regalo del Fondo Monetario a los países para que podamos salir de la crisis de la pandemia. Eso se paga. Y hay muchos analistas que incluso creen que estos derechos especiales de giro son una suerte de reaseguro para el Tesoro norteamericano, ¿no? Como que estamos de alguna manera financiando el déficit norteamericano también. Entonces creo que estos derechos especiales de giro, que algunos países lo han aplicado a sus reservas, otros lo han aplicado a gastos para superar la crisis de la pandemia, de vuelta, no es el camino. Estamos en un falso dilema. No es deuda o ajuste, es reforma del sistema tributario. Esa es la salida que nosotros proponemos de la Red de Justicia Fiscal, desde Latindad. Es reforma integral de los sistemas tributarios, de los cuales, como bien decía Jorge, no se ha movido nada. Siguen siendo los mismos sistemas opacos, regresivos, para unos pocos, y lamentablemente en ese marco, con la caída de la recaudación, la situación es catastrófica. Así es. Como bien y no dice solamente Jorge, un tsunami total y absoluto. Sí, no solamente no se ha movido nada, sino que además se ha ahondado la fuga de capitales ante la vista y paciencia de todos los gobiernos, ¿no? Hemos visto el escándalo de los papeles de Pandora y quedó en nada. Jorge, no sé tú qué opinas al respecto. Sí, el que salgan los papeles de Pandora en plena pandemia, evidenciando que los Panama Papers ahora no es que la cosa se ha complicado aún más. Es decir, la fuga de capitales sigue estando como una constante en las economías más grandes, aún en economías chicas, como algo estructural. Pero además de lo que expresan los Pandora Papers, ¿verdad?, que es todo ese aparataje opaco de sociedades offshore, de paraísos fiscales, lo que tenemos es la vuelta, decimos en Latindad, el regreso del FMI a América Latina. Y es muy grave porque en plena pandemia hay 4 negociaciones, 3 cerradas, 2 cerradas y 2 en renegociación. Es lo de Argentina que señalaba Adrián, que es realmente una barbaridad del fondo. Está Ecuador, donde ya se viene aplicando con una situación gravísima de contracción del gasto público, de subida de precios, de productos de consumo, de gasolina. Está Costa Rica, también cerró, y está negociándose o cerrándose una negociación en El Salvador. Todo lo que tienen en común es contracción de gasto, reducción de inversión pública y ajuste muy fuerte. En plena pandemia,
cuando todas las medidas se plantean que hay que ensanchar el gasto social como medida de reactivación, bueno, el FMI que dice que cambiamos, que somos distintos, que está reproduciendo lo mismo que en los 80, en los 90 del siglo anterior. Y es muy grave porque no quieren tocar. Cuando uno habla con el FMI sobre el tema de evasión, elusión, paraísos fiscales y toda esta temática de transparencia, ahí ellos no quieren incorporarse. O sea que... Claro, son los mismos dueños del circo los que evaden impuestos. Hemos visto el caso del presidente de Chile, el presidente de Ecuador, y han salido libres de polvo y paja. No sé, Adrián, ¿cuál fue el impacto de esto en la sociedad argentina? Por ejemplo, que por la idiosincrasia de los argentinos son los primeros que salen a marchar y a quemar a todas las autoridades políticas, pero en este caso, ¿qué pasó? Bueno, en Argentina el deporte nacional no es el fútbol, sino que es la fuga de capitales. Lo practicamos desde hace muchísimos años, en épocas de crisis, en épocas de bonanza económica. Digamos, no es un problema de cómo nos va, sino que, como decía Jorge, un problema estructural que hay que desterrar. Y el caso de los Pandora Papers me parece que es, de alguna manera, increíble cómo aquellos que están llamados a combatir el fraude tributario son los que en definitiva tienen esas empresas, tienen esas cuentas secretas en paraísos fiscales. Y lo más increíble de todo es que cuando, como al presidente de Ecuador se le pregunta sobre esas empresas, responde que nunca han estado operativas. Entonces, no es un problema. La pregunta no es si están operativas o no están operativas, es por qué las abrió, con qué objetivo, y no las declaró, en segundo punto. Lamentablemente, bueno, ha salido libre de culpa y cargo el presidente ecuatoriano, con el expresidente Mauricio Macri tampoco ha avanzado nada la justicia respecto de sus infinitas empresas. Es una forma de hacer negocios que tiene la élite latinoamericana. No hay ningún trabajador en los listados de los Pandora Papers. Son todos políticos disfrazados de empresarios, y son los que en definitiva están llamados a combatir el fraude tributario. Y es un grave problema, es un gravísimo problema para todas las economías de la región, que los que están llamados a cuidar gallineros son los mismos zorros. Mira, Verónica, nada más para complementar. Nosotros desde la Tindad hicimos una investigación sobre las sociedades offshore del presidente de Ecuador, Lasso. Comprobamos que las tenía en Dakota del Sur, todo el entramado que hizo, violando la ley ecuatoriana de la prohibición que tienen los funcionarios o candidatos a puestos de elección popular de tener sociedades en paraísos fiscales. Está absolutamente comprobado y ahí no se ha querido condenar ese hecho porque es violatorio de la normativa ecuatoriana, algo, digamos, importantísimo porque esa normativa no existe en ninguna otra parte de América Latina. Bueno, esa es una prueba de cómo las élites políticas y las élites económicas están coludidas para protegerse y para seguir estimulando el fraude fiscal por todas las vías, ¿verdad? Que es lo que demuestran los Pandora Papers. Lo mismo pasó con el presidente Piñera en Chile, donde también está comprobado. Es más, sus aliados políticos votaron el no avanzar en el juicio político por lo que sacaron los Pandora Papers. Ahí vemos claramente actuando a las élites, ¿verdad? Ya no es algo teórico. De hecho, la pandemia ha visibilizado el accionar de las élites políticas y económicas en las últimas décadas, pero mi pregunta ahora es, ¿cuál ha sido el impacto social en nuestra región sobre esto? Hace poco, hace un par de meses, hubo una reunión de la CELAC en México. Tengo entendido, Jorge, que tú también estuviste ahí como parte de las delegaciones desde la sociedad civil. Más allá de este encuentro protocolar de los presidentes, en una reunión importante, sí, pero ¿cuál fue el resumen de las organizaciones sociales
que se están rearticulando, ¿no?, en Latinoamérica y el Caribe, frente a todos estos escándalos de corrupción que vemos en nuestras élites políticas y económicas. Sí, bueno, lo importante es recuperar el sentido de la integración, que frente a la contraofensiva conservadora en América Latina en esta última mitad de la década, aniquiló los esfuerzos de la institucionalidad de integración para discutir los grandes temas. Muy importante en esa reactivar CELAC, ¿no?, como un espacio de integración. Nosotros estamos proponiendo que no sea solo un foro político de presidentes o de cancilleres, sino que sea un mecanismo real de integración, pero sacó una agenda de más de 40 puntos y yo destacaría 3. Uno, que planteó la necesidad en medio de la pandemia de que América Latina vuelva a recuperar su industria farmacéutica, que es el gran drama, que estamos dependiendo de los grandes laboratorios internacionales, y se ha visto con lo de las vacunas, que podamos producir. Argentina tiene capacidad, México tiene capacidad, Cuba tiene capacidad, Brasil tiene capacidad. Juntando esos 4 grandes centros de producción de vacunas y medicinas, América Latina podría tener autonomía y no depender de que venga la Pfizer o la otra a imponer condiciones y opacas. Y se planteó también el tema de la fiscalidad más progresiva, ¿verdad?, de unos regímenes fiscales progresivos. Me parece que es la senda, y por eso desde la TINDAD, la Red de Justicia Fiscal, otras organizaciones, estamos planteando que hay que incorporar el tema social en la ciudad, que hay que crear niveles de interlocución y que es el espacio para que discutamos, independientemente de las diferencias, estos temas. Esto mismo que nos evidencia el Pandora Papers, cómo combatirlo, cómo hablar de que los ricos paguen lo justo, pero efectivamente ese es un debate político que dependerá también de las variables políticas. Estamos a las puertas de la elección en Chile en unos días, que esperamos que las fuerzas progresistas avancen. Acaba de haber una elección en Honduras muy importante. Costa Rica tiene elecciones en febrero. El resultado de las elecciones en Argentina plantean un escenario interesante. Es decir, dependerá mucho de cómo se termine de cuajar esta variable política para ver si podemos avanzar en estos temas que estás colocando en este programa. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Última pregunta, porque se nos ha ido el tiempo. Adrián, quería que nos contaras cuáles son las propuestas desde las organizaciones especializadas de la sociedad civil para aplicar, concretar estas reformas tributarias que, como siempre, no recaigan sobre la clase media, sino finalmente se concrete sobre las sobreganancias mineras, de los millonarios, etcétera. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, la primera propuesta que creo que es importante es saber quién es dueño de qué y en dónde, ¿no? En primer lugar, quiénes son los dueños de las empresas que operan en nuestra región, empresas multilatinas, multinacionales, aplicar más transparencia a un sistema que es absolutamente opaco. Más allá de eso, creemos que es importante tener país por país información específica de cada una de las empresas que operan para hacer intercambio de información entre nuestros países y que las administraciones tributarias tengan pleno conocimiento de quién está operando en cada uno de los países y saber si está efectivamente pagando los impuestos que debería pagar. Hay otra cuestión que tiene que ver con la gobernanza de todo este sistema, que no es democrático. La OCDE no representa los intereses de América Latina. La OCDE es un grupo de países que defienden sus propios intereses y está muy bien. Bueno, nosotros queremos defender los nuestros también y por eso bregamos por un espacio dentro de Naciones Unidas, que tampoco es la panacea, pero es el mejor lugar posible, por lo menos el que tenemos ahora para poder llevar adelante nuestras propuestas.
Y lo que necesitamos también, si es posible, en el marco del CELAC, es integración, es cooperación en materia fiscal, en materia tributaria en toda nuestra región. Ese es el primer gran paso, tener cooperación en materia tributaria, cooperación entre las administraciones para empezar a develar toda esta estafa a la que nos están empujando año a año. Bueno, muchísimas gracias, Adrián Falco. Él es coordinador de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, y Jorge Coronado, miembro del directorio de Latindac. Ambos, yo quiero felicitarlos, en verdad, no solamente ustedes, sino las miles de personas, de activistas sociales que en silencio y sin pausa, pues ustedes trabajan día a día para generar el buen vivir, como diría nuestra cultura indígena. Muchas gracias y los felicito nuevamente. Muchas gracias, Verónica. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho.